Bienvenidos a este nuevo seminario, mesa redonda en este caso, que vamos a tener sobre un tema verdaderamente central en todas las sociedades del mundo, que es el problema de la necesidad de reconciliación, el fortalecimiento de la ciudadanía, los pactos sociales. En todo el mundo vivimos una polarización ideológica creciente, una dificultad de generar consensos y Colombia, de una manera muy particular, pues ha sido un país con una historia particularmente traumática durante décadas y, sin embargo, un ejemplo del esfuerzo para intentar llegar a pactos, para intentar la reconciliación, para llevar a cabo esa recuperación de la convivencia ciudadana. Y este es el tema que queremos abordar en esta mesa redonda y lo vamos a hacer además con tres personas que han estado muy implicadas desde diferentes puestos, y esto es precisamente lo que queremos en esta mesa redonda abordar, desde diferentes perspectivas y, sin embargo, con una voluntad clara de reconciliación. Y dentro del programa que tenemos, que dirige don César Mauricio Velázquez, sobre pactos sociales, ciudadanía y reconciliación. Voy a presentar muy brevemente a los tres participantes en la mesa. En primer lugar, el doctor César Mauricio Velázquez, profesor, escritor y periodista colombiano, especializado en comunicación política, opinión pública, gobierno e información, doctor en comunicación en la Universidad de Santa Croce de Roma, ha sido profesor en diferentes universidades de Colombia y también de Italia. Fue secretario de prensa de la Presidencia de Colombia de los años 2007 a 2010, embajador de Colombia ante la Santa Sede de 2010 a 2012 y con anterioridad había sido decano, como he dicho, de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana, miembro de la Comisión de Conciliación Nacional 2002 a 2006 y también durante este periodo fue presidente del Círculo de Periodistas de Bogotá. Por tanto, una persona que ha estado muy implicada desde la perspectiva de la comunicación, desde la perspectiva del compromiso público, el compromiso político y también como académico, y le agradecemos a César todo el trabajo que está haciendo dentro del proyecto que tenemos en UNIR y en FUNCIVA. Intervendrá en primer lugar don Santiago Mejía, investigador con larga trayectoria en docencia, investigación y extensión, 13 años de experiencia en los niveles de formación, con dirección de trabajos de grado y diseño de cursos virtuales. Dentro de esta investigación ha participado en proyectos nacionales e internacionales, en administración académica y proyección de programas académicos, ha sido consultor para diversos proyectos ambientales y urbanísticos desde la coordinación y la ejecución, y actualmente es diplomático a cargo de la agenda política en la Embajada de Colombia en el Reino de España. Bienvenido, Santiago Mejía, y gracias por estar hoy con nosotros. Y last, pero ciertamente not least, don José Félix Laforí, presidente de FEDEGAN, la Federación Nacional de Ganaderos de Colombia, nacido en Santa Marta, estudió Ingeniería Civil, hizo una maestría en Economía en la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá, larga carrera en la que ha compatibilizado el sector público y el privado. Empezó su carrera política muy joven, cuando a los 22 años fue elegido diputado del departamento de César, después fue gerente departamental de Seguro Social, a principios de la década de 1980, presidente de la Cámara de Comercio de Valledupar. Ha desarrollado en paralelo negocios como algodonero y empresario inmobiliario. Uno de los políticos que en 1991 llamó al líder político Álvaro Gómez Hurtado para ayudarle a reforzar el movimiento de Salvación Nacional, disidencia conservadora que dirigía Gómez para las elecciones legislativas de ese año. Luego fue presidente de la revista Síntesis Económica. En 1998 entró a formar parte de la campaña de Noemí Sanín. Después de las elecciones, Carlos Ossa le nombró como su vicecontralor, cargo que mantuvo hasta el 2001, cuando se terminó el periodo de Ossa. Al empezar el gobierno de Álvaro Uribe, Laforí fue nombrado superintendente de Notariado y Registro, donde estuvo durante 2 años. En 2004 fue nombrado presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos, FEDEGAN, cargo que ocupa hasta hoy. José Félix Laforí ha sido y es un personaje central, protagonista de las negociaciones, del intento de este esfuerzo por reconciliación nacional que está en el centro de nuestra conversación
en el día de hoy. Pues sin más voy a dar la palabra a don Santiago Mejía, ministro consejero de la Embajada de Colombia en España, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Luxemburgo. Bueno, muchas gracias por la invitación a esta conversación sobre las preguntas que nos habían propuesto. Yo quisiera comenzar, si les parece, con una reflexión que creo que es sustantiva para que pensemos un poco la posibilidad de la reconciliación en Colombia. Y tiene que ver con que se ha perdido una distinción que en la ciencia política era una conversación muy de primer semestre de carrera de leyes, pero que creo que es necesario volver a retomar la distinción entre moral, ética y derecho, que es lo que permite que podamos pensar después en los acuerdos y en los pactos. Y esa distinción elemental nos lleva a reconocer que cuando construimos en Colombia quizá el pacto más reciente que tengamos, que es la Constitución del 91, implicaba reconocer obviamente que había una correlación de fuerzas, es decir, una moral de quienes tenían capacidad de ejercer poder, que luego se llevaba en función de los medios que tenían esos actores para ejercer poder a la construcción de un pacto que se entenderá desde la filosofía política como ética, que tiene una connotación legal al ponerse una sanción, que es lo que entendemos como derecho. Esa reflexión que es muy elemental, creo que es la que se debería volver otra vez a retomar para poder pensar en los pactos futuros, en clave que esa correlación de fuerzas de los actores que hicieron posible el pacto fundacional del marco asociativo que tenemos hoy como pueblo, que es la Constitución del 91, pues ya esa correlación es otra. Y esa correlación requiere una actualización, requiere una conversación permanente que permita volver a identificar qué actores nuevos han emergido, cómo sigue estando esa correlación, actores que quizás se vieron disminuida su participación en tanto la correlación de fuerzas era simétrica en el 91, luego pueden pretender que su voz y la capacidad de ellos también de extrapolar su moral individual frente al colectivo en base a nuevos mecanismos que van incorporando en esa correlación de fuerzas les permita a ellos poder tener una oportunidad. Entonces, comienzo por ahí. Y comienzo también señalando lo siguiente, el concepto de polarización que está hoy en boga, digamos, en la opinión pública, pero muy en los medios de corte anglosajón, es un concepto, que es connatural a un escenario en disputa ideológica. La connotación negativa que intentamos poner a una situación que es connatural de la existencia de los humanos, que es que cada uno intenta extrapolar su moral individual sobre los demás de una forma permanente, es una disputa permanente, no necesariamente significa que las formas para extrapolar esa moral individual y la posibilidad de construir un pacto ético requiera el uso de la violencia o requiera que se llegue al desagravio sobre los demás o que ese intento de extrapolar la moral individual mía sobre los demás, intentando construir un pacto ético, requiera una violencia sobre el otro o una pérdida de capacidad también del otro de exponer su moral. La polarización entonces no es necesariamente negativa. Si ponemos como negativa la polarización, estamos disminuyéndole valor al escenario natural de disputa de ideas, en el entendido que cada uno está intentando exponer su propia moral, intentando ejercer un dominio sobre los demás, en tanto extrapolamos la forma de que tenemos de entender el mundo y nuestra carga axiológica. Entonces esa polarización, que es el resultado de formas de expresión de esos mecanismos para ejercer poder que intentan la proyección de la moralidad del generador,
requiere también comprender que ese generador pues es dueño de unos dispositivos y de unos mecanismos para ejercer poder. Es decir, hemos sido muy ingenuos en la conversación sobre las diferencias ideológicas al no reconocer que esas diferencias ideológicas se transmiten, tienen un vehículo transmisor, unos dispositivos, unas tecnologías que tienen un propietario y que ese propietario, en tanto dueño de ese mecanismo, pues en la correlación de fuerzas tiene mucho más dispositivos y capacidad para ejercer poder y por lo tanto para extrapolar su cosmogonía y su forma de concepción del mundo frente al resto del colectivo. Y eso hay que volverlo a poner de presente en la conversación para pensar en qué hacer frente al futuro del país, que tiene que ver con dónde están esos mecanismos y quién es el propietario de esos mecanismos, en un país que es tremendamente inequitativo y tremendamente desigual en la concentración de la riqueza, en la concentración de esos medios, precisamente para poder intentar ejercer poder. Entonces la polarización va atada a eso. Pensar la polarización es, hay unas desigualdades, una inequidad también en los mecanismos para intentar imponer unos marcos axiológicos sobre el grueso del conjunto político. Y hablábamos también en las preguntas sobre el debate posible y democrático. Entonces, yo propongo ahí que ese debate posible y democrático requiere el reconocimiento a que el pacto, entendido como el acuerdo ético que se instauraba, pues en Colombia es una democracia occidental con la tradición liberal, y por lo tanto con una tradición constituyente que la tuvimos en el 91, ese pacto requiere una evaluación permanente porque no es perenne. Insisto, manos cuando no se dio espacios a sectores que ven su posibilidad de extrapolar su mural limitado por una correlación de fuerzas asimétrica. Y ahí entonces vamos a que cuál es la correlación de fuerzas. Se hace esa correlación de fuerzas en el 91 sobre una correlación de ideas distintas, en medio de un escenario único que fue ese momento de pacto, que fue la convergencia de tres sectores, un sector conservador, un sector de los partidos tradicionales, junto con un sector que venía de una insurrección armada contra el Estado, no estrictamente marxista, pero sí contra el Estado. Eso convergió ahí. Pero esa convergencia se hace sobre sistemas de ideas. ¿Cuáles fueron esos sistemas de ideas? Versus los sistemas de ideas que hay hoy. Y nos llevaría eso a pensar entonces también que esos sistemas de ideas son unas construcciones que como construcción son un proceso acumulado, un proceso de acumulación de capital, de un capital cultural, de un capital semiótico, de un capital intelectual, pero de nuevo, que esos procesos de acumulación de ideas tienen unos instrumentos, unas cadenas de transmisión, las tecnologías para la reproducción e instauración de los valores de los actores que tenían capacidad para ejercer poder. Insisto, esto es una reflexión muy elemental en la ciencia política, pero que para poder pensar a futuro en el estadio en que estamos, que el doctor Laforí participa, por ejemplo, hoy en un marco de una negociación que lleva un pensamiento sobre qué hacer, requeriría volver a retomar esto, porque la generación mía, por ejemplo, yo tengo 40 años, que era bebé cuando estábamos pensando ese pacto fundacional, quizá hoy no se siente necesariamente representada en la correlación de fuerzas que hubo en el 91. ¿Y cuáles han sido los mecanismos de actualización de eso? Los mecanismos de actualización de ese pacto fundacional pues han quedado relegados por las dinámicas propias del conflicto. Entonces, el resolver una situación de facto de lucha armada por diversos actores ha opacado la necesidad de volver a pensar en que hay que actualizar ese pacto, que tuvo muchas virtudes, pero que requiere unos mecanismos nuevos de renovación sobre esos acuerdos en función de las nuevas correlaciones, que ya no son las mismas, en tanto hay actores distintos y hay grupos que han desaparecido que tenían muchos más medios para ejercer poder en el 91 que hoy. Por último, si me permiten, yo pongo un tema para abrir y es, hablábamos sobre la necesaria participación solidaria en la búsqueda de soluciones a problemas comunes. Y entonces ahí yo pongo también otro problema fundamental de la ciencia política que en Colombia quizá hemos pasado el arco, y es el tema de una discusión que se había dado por superada en la ciencia política norteamericana en los años 30, pero que
que nosotros todavía no hemos considerado, y era esa discusión entre comunitarismo y liberalismo. Es decir, hasta qué punto una sociedad tan diversa como la colombiana puede sentirse vinculada como grupo, como cuerpo político, es decir, un ciudadano colombiano, qué dispositivos y qué mecanismos tiene para sentirse vinculado a un proyecto común que permita una búsqueda, una solución común a los problemas pues, que son comunes. Entonces, ahí hablar de solidaridad tiene una condición previa, que es el reconocimiento comunitarista, es decir, una moral que valore positivamente la pertenencia a un grupo. ¿Y será que el Pacto Fundacional del 91 nos permitió podernos sentir parte de un grupo y que por lo tanto me fueran endilgadas a mí responsabilidades frente a ese grupo, en un escenario de tanta diversidad, en un escenario de tanta confrontación y en un escenario donde veníamos de un marco constitucional previo que omitía, que prohibía jurídicamente la existencia de alteridades políticas? Entonces, esa sensación de pertenencia a un cuerpo colectivo, que es la única que permite la generación de una obligatoriedad en la conducta respecto al grupo, pues está en entredicho. Ahora bien, si los miembros de la comunidad política no se consideran parte, que eso es en gran medida lo que siento yo que imposibilita que pensemos hoy una paz completa o paz total como la denomina el gobierno, no es posible endilgarle entonces a los actores políticos en Colombia una voluntad de participación frente a los acuerdos. Entonces vemos unos procesos de paz solos, porque no tienen el acompañamiento ciudadano precisamente por esta atomización de las individualidades y las subjetividades del cuerpo político, en tanto no está claro si somos parte de ese mismo cuerpo. Y entonces ahí cerraría con esto, que digamos en Occidente, pero más la forma como en Latinoamérica entendemos ese Occidente, ha fallado en la construcción de esos mecanismos, y eso genera unas decepciones. Y las decepciones en los grandes relatos que cohesionaban parte de los cuerpos políticos tradicionales en Occidente, las revoluciones liberales burguesas, después los pactos de Bretton Woods, y en Latinoamérica, digamos, la construcción de nuestras repúblicas. Esos grandes relatos, pues, hoy no están, y se ha generado una aparente desgregación individual de sujetos políticos aislados, apáticos, pero paradójicamente esos sujetos políticos hoy imbuidos en comunidades de redes sociales digitales que les atan alrededor de prácticas estéticas dentro de esa comunidad virtual, pero no relacionados con la nación ni con un proyecto político colectivo. Entonces ahí viene un ingrediente que también yo considero que no ha quedado incorporado en las metodologías de los acuerdos, y es algo que he conversado con otros compañeros de José Félix, es cómo incorporar dentro de los mecanismos de participación pues esa atomización de sujetos políticos que están individualizados y apáticos, muy urbanos, gran parte de ellos, que no se sienten conectados, dentro de una posibilidad de construir un nuevo pacto que permita la reconciliación y la paz, que no necesariamente tiene que ser un pacto constitucional, pero en esencia es un pacto colectivo. Porque si no, lo que tenemos es unos acuerdos firmados como el del 16, en el cual gran parte de la población no ve representado que haya una inclusión de su forma y su cosmogonía dentro de ese pacto que se intentó hacer con los acuerdos del Teatro Colón. Hasta ahí yo dejaría para comenzar. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Mejía. Efectivamente nos da un muy buen marco para poder luego continuar la conversación. Ha planteado toda una serie de puntos muy relevantes en el contexto colombiano, sin duda, pero en realidad es una erosión que vivimos en gran parte de los sistemas democráticos en el mundo, ¿no? Y la dificultad de tener mecanismos de participación, de ser inclusivos, de integrar y a la vez de conseguir pactos que sean verdaderamente eficaces y que hagan que la ciudadanía se sienta implicada. Vamos a continuar con el doctor Laforí, presidente de la Asociación Colombiana de Ganaderos y miembro del equipo negociador con el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional. Pues le agradezco mucho la invitación. Esta es una oportunidad pues para tener
una mirada no desde el ámbito académico, donde el profesor Mejía veo que se desempeña con mucha propiedad en estos temas, sino en un campo de pronto mucho más sencillo, que es el campo del ciudadano, que acoge el marco constitucional que cualquier nación se da a través necesariamente de procesos democráticos. Yo creo que el fundamento de las democracias liberales está en la construcción de consensos. Y la construcción de consensos implica el disenso precisamente de esos sectores que eventualmente no se sienten representados por el pacto social que en su momento se dio una nación cualquiera. En consecuencia, yo creo que la exposición del doctor Mejía da para largo y ancho, para poder tener un debate a fondo sobre ideas que comprometen fundamentalmente lo que es la democracia liberal. Yo, por ejemplo, recuerdo mucho lo que fue el Pacto de la Moncloa aquí en España. Un pacto que a lo largo de 40 años le ha permitido a los españoles convivir, reformarse, mantener de alguna manera una democracia activa con las dificultades propias que tiene cualquier nación. Lo mismo que hicimos nosotros en el 91, al margen de las circunstancias de modo o tiempo que pueda tener un individuo o grupo de individuos en particular. Pero es el marco constitucional que nos hemos dado y es la regla de juego que eventualmente tenemos todos los ciudadanos que tener precisamente para poder responder a las obligaciones y a las reglas de juego que nos autoimponemos a través de los mecanismos que democráticamente hemos de alguna manera establecidos. En Colombia hay un debate ahora a propósito de una persona muy significativa que figura desde el punto de vista político como opción, pero es una directora de un medio de comunicación muy reconocido. Y alguien en algún momento cuestionaba precisamente que usara esa tribuna como medio político. Yo creo todo lo contrario. Yo creo que las democracias que tienen 200 años, contrario a lo que sucedía antes de las democracias, se construyeron precisamente a partir de la generación de opiniones. Opiniones que por lo general se daban a través de medios de comunicaciones, que entonces sí eran eventualmente de terceros que eventualmente ponían ese medio a disposición de unas ideas y no de otras. Hoy tenemos la gran ventaja, la enorme ventaja, que las redes sociales fracturaron lo que había sido el monopolio de determinadas élites en la transmisión de unas ideas para poder construir grandes consensos en torno a la nación. Por consiguiente, esa correlación de fuerzas, esa dinámica social que eventualmente imposibilita hoy la reconciliación, de acuerdo a la explicación del doctor Mejía, donde plantea algo en lo que yo también creo. Es decir, para poder obligar a un colectivo, es necesario que ese colectivo sea o asimile unas reglas de juego que son el producto de unos elementos centrales, ¿no? Yo soy de aquellos que acusan precisamente que la política muchas veces se hace con P minúscula, es decir, sin trono moral, y por consiguiente la ética ciudadana dependerá fundamentalmente de la fuerza con la cual se impulsan aquellas reformas que realmente tienen o no tienen, ¿no?, cabida en una sociedad. Y eso es lo que hace que las reglas de juego le permitan a los ciudadanos comprometerse precisamente con ellos. Por consiguiente, hoy no hay esa correlación asimétrica que existía antes. Por el contrario, uno lo que ve, y quiero plantearlo además con toda franqueza, es que contrario a lo que aquellos que somos de un ideario de centro derecha
pensamos, la izquierda y especialmente la centroizquierda sí ha construido unos relatos, unas narrativas suficientemente cautivantes que muchas veces llevan a la sociedad a cometer errores en temas que son sustantivos en la construcción de ciudadanía. ¿Qué quiero decir con ello? Que a mí me parece que cuando aceptamos ese pacto social, cuando creemos en ese contrato social, cuando como ciudadanos participamos de unas reglas de juego, tenemos que aceptar, al margen de los cambios que se hayan dado, que esas reglas son de cumplimiento obligatorio para todos los actores. Y termino simplemente con esto para que el debate sea un poco más interesante. Por ejemplo, yo hoy formo parte de la delegación del gobierno del presidente Petro, un presidente de izquierda que ha mantenido a lo largo de toda su vida como insurgente y luego, cuando se amnistía y ingresa a la política en el 91, fiel a unos idearios. Y la prueba más absolutamente contundente es que entregaron las armas a finales de 89-90, él se incorpora incluso en la primera oportunidad al Congreso, después no tiene, en el 94 no tiene opción política, pero hoy está de presidente de la República. Es decir, logró construir a partir de unas ideas minoritarias en su momento un nuevo consenso, un consenso que fue respaldado por 11 o 12 millones de votos. Por consiguiente, yo sí creo que las reglas de juego en un país como el nuestro, al margen de que las constituciones no están escritas en piedra, y la prueba es que la Constitución del 91, pues no recuerdo cuántas reformas habrá tenido, pero fácilmente pudo haber tenido 20 o 30 reformas sustantivas, incluso en temas centrales, como las transferencias de recursos a los territorios, que yo creo que ese es el corazón del problema del país. Es decir, cuánto dinero realmente es capaz la nación de transferirse a los departamentos y a los municipios para que estos puedan tener una vida que responda a las expectativas del ciudadano. En eso creo que el país se ha equivocado. Muy seguramente habrá que hacer reforma en esa materia, pero la Constitución está allí, los mecanismos de modificaciones están allí, y en consecuencia no he creído, y con esto cierro, en que siempre el diálogo sea el argumento para eliminar las conflictividades al interior de la sociedad. Yo creo que son las instituciones las que tienen la obligación de obligar a los ciudadanos a cumplir las reglas de juego. Porque si no, en cada oportunidad vamos a tener consensos que se rompen. Fíjese usted, que es un tema un poco sugerente de los temas que nos traen acá, el tema de la polarización. Yo creo que la democracia es un debate de ideas. El gobierno del presidente Santos logró un acuerdo con la FARC y luego sometió al acuerdo un plebiscito y perdió el plebiscito. Y por la puerta de atrás impuso un plebiscito. Y sin embargo los colombianos hemos estado dispuestos a cumplir lo acordado con la FARC. Yo el primero que me opuse radicalmente a ese acuerdo. Y cuando llegó el presidente Petro con una promesa de valor en su campaña diciendo hay que cumplir a la FARC con las 3 millones de hectáreas de reforma agraria, dio un paso al frente y firmó un acuerdo con el gobierno diciéndole camine y busquemos la tierra precisamente para atender esa obligación. Era una promesa de valor de una campaña de un presidente electo de manera mayoritaria. Entonces, con el debido respeto al profesor Mejía, porque lo que ha hecho es una exposición académica, sí creo que si somos ciudadanos, que creemos en el tema de la reconciliación, en el pacto social, en la formación de consensos, tenemos que partir de un presupuesto. Hay reglas de juego. Y esas reglas de juego las impone la Constitución. Lo contrario es creer que uno puede usar las armas como herramienta
para imponer a través de la lógica del terror sus ideas. Y él lo decía además con una frase que me gustó, cuando hablaba del marco axiológico. Y decía que los dueños del mecanismo, como generaban una asimetría en la correlación de fuerzas, podía imponer la reforma. Eso no es lo que está pasando en Colombia. En Colombia pasó otra cosa. El señor Gustavo Petro es el presidente constitucional, está obligado a cumplir la ley, como lo están obligados a cumplir todos los colombianos. Sí se puede cambiar las instituciones y que el gobierno pase de una posición ideológica a otra sin necesariamente tener que atender a aquellos que creen que las armas son los mejores argumentos para poder generar un nuevo consenso en el país. Muy bien, doctor Laforí, interesantísimo. En realidad estamos en un debate tan antiguo como Aristóteles, que toda la política de Aristóteles sobre la diversidad y la unidad del cuerpo político, tema enormemente complejo, en qué consiste la inclusión, en qué consiste la integración, cómo se generan consensos, consenso y disenso forman parte de la comunidad política y del debate democrático sobre todo, pero ¿dónde están las líneas, ¿no? Y el doctor Laforí planteaba a la vez la modernidad y que es, por ejemplo, el tema de la transferencia económica a los territorios como un punto absolutamente esencial, ¿no? Y creo que también eso nos puede plantear preguntas y conversación en el tiempo que tenemos previsto. Ahora voy a dar la palabra a César Mauricio Velázquez. La comunicación es clave en todo esto. La comunicación, la educación. Vemos que el tema también, por ejemplo, de la individualización, que se hablaba antes a través de las redes sociales, ¿verdad? Cómo eso dispersa la capacidad de generar el sentimiento de pertenencia, la participación. Estos son temas centrales que tú has tratado tanto en tu vertiente académica y de profesor como en tu vertiente de actividad pública. Adelante. Muchas gracias. Muy feliz de compartir este encuentro académico a la luz de la Fundación Funsiva y la Universidad UNIR y poder llegar a tantos países de América Latina con este tema tan interesante, a la vez preocupante y desafiante. Comparto algunas de las ideas que se han expuesto y quisiera ampliarlas de alguna manera desde el punto de vista político y comunicativo de lo que se denomina como polarización en la sociedad, el por qué hemos llegado a la polarización, de qué manera se podría desescalar la polarización y qué elementos son necesarios dentro de las sociedades latinoamericanas, lo digo desde México hasta Argentina, para alcanzar una civilización que se escuche y se entienda, una comprensión desde la democracia. Creo que muchas discusiones mínimas a veces son calificadas de polarización y creo que es un error. Comparto los espacios de debate, de diálogo, de discusión y no llegar siempre a definir todo como polarización. Desde la antigüedad, las sociedades más desarrolladas, cuna de nuestra civilización, como pueden ser los griegos, como puede ser la cultura romana, todas esas culturas crecieron y se transformaron partiendo del debate, la discusión, la confrontación y la polarización. Pero los momentos más sublimes de las grandes culturas que dieron fortaleza a Occidente partieron del debate y en algún momento polarizaron y después encontraron horizontes de entendimiento. Es lo que uno ve en la historia, por ejemplo, de Roma, la historia romana como cuna también de nuestra civilización, está dentro de esos ritmos y había confrontación de todo tipo, pero siempre existían como tres valores que yo descubro, o que los denomino así, como valores. En medio de tanta guerra, porque era guerra, era pasar de la monarquía a la república y al imperio
en medio de tantas dificultades y en medio de tantos desafíos en esos siglos, yo descubro que aparecían unas personas que querían oír a otros. Unas personas siendo líderes desde la filosofía, desde la historia, desde la política, que querían oír a otros, que se dedicaban a escuchar a otros antes de hablar. Y yo creo que eso no ha pasado de moda. Si queremos un horizonte de cierto entendimiento, desde los gobernantes, los políticos, los líderes de opinión que hoy se denominan así, los líderes de opinión en la antigüedad era un senador dentro de la época de la República, eran los amigos del monarca dentro de la monarquía, o también todos los que estaban al pie del emperador en el imperio, pero escuchaban. Y esa escucha, que no era fácil, permitió comenzar a consolidar proyectos comunes, porque era escuchar el sentir, los dolores, las preocupaciones de la gente. Y ahí conecto con un segundo elemento que ayudaría, creo yo, a despolarizar bastante. Se polariza mucho cuando la gente tiene angustia, cuando las sociedades tienen angustia. Y yo creo que la máxima expresión de angustia es la inseguridad. Y no solamente la inseguridad física, que ya es esencial. En la antigüedad, ¿por qué ciudades como Roma fueron tan grandes? Porque todos los ciudadanos estaban buscando seguridad para salvarse de los bárbaros. Y Roma era la gran ciudad con seguridad, porque tenía unas legiones que brindaban seguridad y porque se castigaba al que infringía la norma. Había una búsqueda de seguridad, no solamente física, hoy reclamando también seguridad como en ese tiempo, jurídica, política, económica, social, no solamente la seguridad. La incertidumbre social hoy está cruzada por rebeldía, por descontento y polarización, porque también se juega con el concepto de la seguridad y se ve como imposición o restricción. La seguridad de facto, por eso la amplío, la seguridad en todas sus vertientes, especialmente jurídica, política, económica, que además, cuando está orientada de esa manera, empieza a generar un tercer elemento que ayudaría mucho a la convivencia pacífica y a la reconciliación, que es el gran tema de la confianza ciudadana. Es difícil que haya confianza ciudadana sin seguridad, y es difícil que haya seguridad y confianza sin escucha. Es muy difícil que la sociedad democrática se consolide sin estos tres elementos. Escuchaba hace poco, saben ustedes que por estos días se celebra en Roma el sínodo que convocó el Papa Francisco, y alrededor del sínodo hay actividades de orden global, y entre ellas un encuentro con muchas personas de América Latina que han estado trabajando, como se dice hoy, en los territorios, con comunidades indígenas, con afros, con campesinos. Y una idea que yo la resumo, una idea común expresada por varias personas, que algunas de estas personas habían estado 30 años en las selvas del Amazonas, en Perú, en Colombia, en Ecuador. Algunas de estas personas habían estado en las grandes alturas de la cordillera andina en Perú. Otros habían estado en México, en el sur, y decían algo así como campesinos, indígenas y afros. Estamos reclamando es que nos brinden seguridad. Si nos dan seguridad, nosotros nos conseguimos el alimento, porque hoy es paradójico, hay comunidades que tienen alimento, cierto acceso incluso a beneficios de los gobiernos, pero no tienen seguridad. Decían, lo que queremos es tranquilidad, lo que estamos buscando es tener un poco de sosiego y de paz, y ya nosotros nos encargamos de buscar el alimento diario. Valoramos más la tranquilidad y la serenidad que el que nos traigan la comida o que nos traigan todos los servicios. Eso ocurre hoy, y es una idea
con la cual quiero terminar, porque con urgencia nuestro continente, subcontinente, América Latina, está necesitando de firmes acuerdos que se consoliden en la escucha, que se consoliden en una seguridad completa, no solamente física, y que a la vez sean tan fuertes que nos permitan hablar de una cultura distinta desde la educación. El tema de los medios, que además me refiero a él, medios de comunicación, redes sociales, para dar pie a una pregunta y abrir el debate, tiene que ver con una ilusión que tenía la sociedad del siglo XXI, y es la gran ilusión que teníamos, yo particularmente la mantengo, si todas las nuevas formas de comunicación, todas, y las que estamos descubriendo, nos permiten consolidar más sociedad y consolidar las democracias. Si hay más participación mediática, en consecuencia tendríamos mayor participación democrática y consolidar las democracias. Hay dos daticos sobre eso que a mí no me han gustado, pero que de alguna manera son de facto. El primero es que después del nacimiento de Facebook hasta hoy, con todos los grandes desarrollos, hay países donde la confrontación, la crispación y la confrontación ha aumentado y no se ve reflejada en las votaciones, y por el contrario, los índices de abstención electoral se mantienen igual o incluso superior. Entonces, manteníamos la ilusión, y la mantengo, en que estas redes y mayor medios de comunicación ayuden a que participemos más, pero no solamente desde el sofá, opinando, descalificando, sino también pensando, y el día de la votación ir a votar, y que los índices de abstención se reduzcan. Eso no ha ocurrido hasta el momento en casi en ningún país. Y otra cosa que también tendrá sus respuestas diversas es la impugnación tan frecuente de elecciones. Y una pregunta que a veces es muy recurrente en campaña, que le preguntan a los candidatos: si usted pierde, ¿respetaría los resultados de la elección? Si hemos alcanzado cierto desarrollo democrático, es una pregunta que incluso es, pues, ¿por qué no lo ha? Tendría que respetarlo. Si yo confío en este sistema democrático, yo tendría que respetarlo. Si yo gano, me tendrían que respetar. Eso hace parte de la honestidad en el reconocimiento al momento de hacer la política, pero cara a las redes sociales, medios de comunicación, nuevas formas de comunicación, quería transmitir esta primera inquietud. ¿De qué manera creen ustedes? Le pregunto al doctor José Félix Laforí, le pregunto también al doctor Santiago Mejía, a José María también, le preguntaría, ¿de qué manera las redes sociales están afectando la convivencia ciudadana y las democracias en América Latina? Y si se está desvaneciendo esa ilusión que yo todavía mantengo, si ustedes también la mantienen, o por el contrario la ven como una oportunidad o como una amenaza. Cualquiera de los dos que quiera responder. Arranco, pero yo voy a hacer un par de comentarios que me parece que son útiles a propósito del debate que finalmente se abrió. A ver, yo soy de los que cree que hoy nos aproximamos más a ese ágora de la antigua Grecia, porque aquellos que eventualmente quieren vender, entre comillas, unas ideas, tienen la capacidad de hacerlo a través de las redes sociales. Claro, después de esa Grecia, ¿no?, de Pericles, pues vinieron siglos en donde imperios como el caso del romano impusieron la paz romana, las reglas de juego, con un periodo que a veces no somos suficientemente o no nos sentimos suficientemente satisfechos, que fue la Edad Media, con excepción de un intelectual que acaba de morir en España, que lo leí, Antonio Escotado. Pareció fabuloso, explicaciones sobre la Edad Media.
Hasta que finalmente en el Renacimiento y después en la Ilustración, esas ideas originales de la libertad individual, etcétera, etcétera, fueron recogidas precisamente para ceder una parte de ese libre albedrío en el Estado, para que sea el Estado el que te garantice a ti aquellas cosas que no te puede garantizar, digámoslo, lo que es justicia por propia mano. Antes era el Imperio Romano, o el Imperio Bizantino, o el Imperio Carolingio. Después no. Aquí hemos dicho, yo cedo una parte de mi libertad natural, precisamente para que sea el Estado, a través de instituciones y reglas de juego, la que lo consolide. Entonces, yo sí veo que para poder construir ciudadanía, para poder generar dinámica de participación, para poder construir consenso, se necesita, antes que cualquier cosa, el cumplimiento de reglas de juego. De lo contrario, es absolutamente imposible avanzar de una manera civilizada. El debate de ideas, por supuesto. ¿Qué no me gusta de las redes sociales? Para un poco empezar a contestar la pregunta. El anónimo. Es decir, yo opino con mi nombre y yo respondo con mi nombre. En X son un poco de bodegas, de NNs que te insultan. Entonces no hay un debate sobre las ideas, sino contra las personas. Y los demócratas creemos en una frase, bueno, hay una de Voltaire que es bastante mejor, pero nosotros creemos en una frase: duro con las ideas, suaves con las personas. Lo de Voltaire es otra cosa, decía, daría mi vida porque tus ideas tuvieran una oportunidad. Entonces, lo que yo veo es que aquí hemos permitido, incluso en Facebook, que personas anónimas, porque ahí ya no, digamos, tú puedes usar seudónimos, como lo han usado magníficos escritores, pero la gente sabía quién estaba detrás de lo que se estaba escribiendo. Porque si son las ideas las que mueven una democracia, es importantísimo saber quién está detrás de las herramientas que la modernidad ha creado. Y finalmente un comentario que quería hacerle al doctor Mejía, que me parece bien importante para poder estimular un debate más civilizado. Mire usted, él decía una cosa que a mí me parece que va en la esencia de la democracia. Uno no puede extrapolar su moral individual a los demás. Frase exactamente suya. Bien, por ejemplo, yo soy taurino. ¿Por qué me prohíben ir a toros? Eso termina de alguna manera afectando la construcción de un consenso, porque usted considera que la actividad taurina es una barbaridad y nos quitan parte esencial de nuestra cultura. Aquí lo hicieron los catalanes, allá en Antioquia lo hicieron en Medellín, ya lo hicieron en Bogotá. Yo me pregunto, ¿pero por qué? A mí no me gusta el boxeo. Yo, por ejemplo, no voy a fútbol, me parece bastante violento el fútbol, pero a nadie le digo que no vaya a fútbol. Pero a mí me gusta ir a toros. Entonces, a mí me parece que si uno construye unos elementos mínimos básicos para generar ciudadanía, para construir precisamente lo que se propone en esta conversación, escenario básico de reconciliación tiene que ser sobre dos elementos. Uno, cumplir reglas. ¿Cuáles? Las que estamos obligados todos ciudadanos. ¿Dónde están? En la Constitución y las leyes. Y dos, respetar que toda esa entelequia del Estado se construyó bajo el presupuesto que yo cedía parte de mi libertad individual para que un tercero me garantizara mis derechos y el pleno goce de mis libertades. Si no, ¿para qué cedo? Entonces cojo un arma y entonces a través del arma impongo, a través de la lógica del terror, mis ideas. El doctor Mejía, yo creo que tiene la palabra. A ver. Yo quisiera señalar
principalmente para quienes nos escuchan que no son colombianos. Esa reflexión inicial que propusimos César y José Félix es, digamos, una reflexión muy universal, pero precisamente la ponía porque es necesario considerar algo, y es la excepcionalidad de las circunstancias colombianas, que hace muy difícil la utilización de esas categorías por una circunstancia elemental. Un conflicto interno de 60 años, 7 millones de desplazados, 5 millones en la diáspora, 300.000 desaparecidos en el conflicto. Es decir, es una sociedad completa y lamento poner otra vez mi ejemplo, pero no he tenido desde que nací un momento en el cual yo diga que mi país está en paz. Nunca. Entonces, claro, cuando le explico, incluso como diplomático, a los colegas de otros países las situaciones nuestras, esa excepcionalidad es tremendamente difícil de compartir. Y por lo tanto, las categorías típicas de una construcción, de un Estado liberal, democrático, dentro de lo que se proponía, son muy difíciles de materializar, y eso ha producido pues un descontento enorme de sectores importantísimos de la población, que a pesar de que los acuerdos que se lograron en el 91 involucraban en esa correlación de fuerzas una convergencia de algunos, luego la materialización por efecto precisamente de ese conflicto en todos los sectores, no únicamente en la izquierda o en la derecha, en todos en su conjunto, amenazados por la utilización permanente de la violencia, tanto de sectores, de actores armados ilegales como del Estado. Y esa situación creo que tuvo un momento culmen, que es otra paradoja, quizá, José Félix, que fue el estallido social de 2021. Colombia tuvo un estallido juvenil, social, en el 2021 generalizado, que en ese momento yo era profesor universitario y vi en mis alumnos una situación que quizá había pasado muy inadvertida para la sociología colombiana, y era que esa generación se había vuelto adulta entre el 2010 y el 2018, 2019, es decir, fue una generación que llegó a la adultez en un momento de desescalamiento de la violencia política en Colombia muy intensa en el marco del acuerdo de paz. Y por lo tanto era una generación que no había tenido, como la mía, la desgracia de haber visto escenarios de tanta violencia, tanto la guerrillera como la paramilitar o la estatal. Y esa generación se enfrentó en ese estallido del 2021 a una reacción muy violenta por parte del Estado. Y fue la primera vez que esa generación vio que la confrontación volvía otra vez a ser violenta. Ese estallido del 2021, con toda esa generación que se movilizó, impulsó en gran medida un hecho político muy importante, que fue que por primera vez en la historia de la República llegara un gobierno progresista de izquierda a Colombia, en parte impulsado por eso. Y lo pongo no como una apología que llegue un gobierno de izquierda o no, sino a la necesidad, al escenario que posibilitaba que con sus defectos el proceso de paz del 2016 sí había significado un desescalamiento. Insisto, la gente no veía en televisión tomas guerrilleras, masacres paramilitares, reacción por parte del Estado para proteger a la población, más la reacción del Estado también a veces en forma por fuera de la ley, con terrorismo de Estado. Esa generación no vio eso. Y entonces se abre una posibilidad ahí, de que es posible una alternación democrática en donde ya no esté presente ese escalamiento del conflicto, donde ya eso no sea la condición esencial, casi que natural, de lo que significaba ser colombiano, y era estar en un escenario de confrontación perpetua y eterna. Entonces, cuando hablábamos de ese debate de ideas, de que no se podía extrapolar la moral individual al resto, ni imponerla, que es algo elemental dentro del pacto en las democracias, pues le quitamos la variable de que era que la democracia no funcionaba tan bien, porque habían unos actores que utilizaban la violencia política para distorsionar ese acuerdo del 91.
Y creo que hoy eso es posible pensarlo precisamente porque con sus defectos ese acuerdo del 16 permitió el desescalamiento y el ejercicio que se está intentando ahora, con sus defectos, también ha permitido una suerte de desescalamiento en contraste con lo que fue la década de los 80, la década del 90, la década del 2000. Y entonces ahí vendrá que cómo nos pensamos a futuro en clave de ese nuevo acuerdo, o sea, qué acuerdo podemos sacar hoy. Yo creo que ya hay un hito que es un parteaguas, gústenos o no les guste el gobierno del presidente Petro, es que fue posible la demostración para unos sectores que no se habían representados de que era posible llegar al poder por la vía democrática. Y también para sectores de la derecha de que era posible una alteridad democrática y que eso no significaba el fin del mundo. El país se guía. Y entonces lo pongo es como una posibilidad de que avancemos a una sociedad democrática occidental ordinaria, con la confrontación ideológica, sí, donde haya preguntas sobre si vamos a tocar el modo de producción o no, sobre cómo redistribuimos o cómo no redistribuimos, sobre cómo es el tema de la tenencia de la tierra, sobre cómo es el tema de los medios de comunicación, pero sin la utilización de la violencia. Ese es el punto de partida para poder comprender nuestro contexto, profesor. Le vamos a dar enseguida la palabra a José Félix, que me parece que quiere comentar algo, pero yo voy a introducir aquí, a ver, para los que no somos colombianos, nos ha interesado evidentemente y hemos seguido lo que ha ocurrido en Colombia desde hace décadas. ¿Cuál sería vuestra opinión en estos momentos, la de César, sobre los acuerdos de paz? Es decir, ¿qué ocurrió? ¿En qué medida no fueron útiles? Ahora estaba hablando Santiago de que de alguna manera... y sobre todo vinculándolo con una pregunta que nos hacen los estudiantes, que dice: ¿cómo ven ustedes el reto de desmontar el relato de la estigmatización creada hacia los líderes sociales o activistas que le apuestan a la paz, que se les señala de subversivos o colaboradores de los mismos? Sí, a mí me parece que esa pregunta es una pregunta bien interesante, pero me gustaría hacer una serie de acotaciones que son útiles sobre todo para quienes nos ven en este instante. Déjeme hacer una cuenta elemental. 2024, menos 40, 1984. Es decir, el doctor Mejía nació en el año 84. El doctor Mejía le tocó vivir, o por lo menos ver en la televisión, lo que era el país en los años 80. Y le tocó vivir el país de los años 90. Y cuando tenía 18 años, en el 2002, le tocó también vivir lo que sucedió del 18 al 10. Debo decirle que yo llegué al gobierno del presidente Uribe en el 2002. La ecuación era la siguiente: 158.000 hectáreas de coca, 462 alcaldes de 1.122 alcaldías que despachaban en guarniciones militares o desde Bogotá. Es decir, el control del territorio estaba por parte de los grupos armados ilegales. Pero tercero, que es bien importante, el 70% de la droga se exportaba. Hoy, 20 años después, hay, según el último dato, 253.000 hectáreas de coca, 2.604 toneladas de cocaína, pero con la gravedad que el 70% de la coca se queda en Colombia. ¿Qué porcentaje? Más del 70%. Es decir, se cambiaron los términos. Cuando el doctor Mejía habla del estallido social, yo debo decirle con todo respeto, ese estallido social, tanto en Bogotá como en Cali, la ciudad de Cali queda a menos de 40 kilómetros de 32.000 hectáreas de coca del norte del Cauca, propiciado por una primera línea, que eran los vendedores de coca de narcotráfico en Cali, como en Bogotá, con un agravante. Como el 70% de esas 2.604 toneladas se quedan en el país, hoy hay, según la policía,
854 grupos de delincuentes que están en el microtráfico. Algunos de estos grupos tienen más de 200 y 300 integrantes. Es decir, pueden haber 100, 200.000 personas armadas vendiendo coca en todo el país. Entonces, evidentemente, el doctor Mejía, que vivió del 2 al 10, muy seguramente no se sintió tranquilo, pero muchos de los colombianos sí nos sentimos muy tranquilos. Con una política de seguridad, el Estado garantizaba la seguridad como lo planteó el presidente Uribe para todos, para el sindicalista, precisamente para el defensor de derechos humanos, para ese que hace pocos años le decía nos están matando y hoy lo siguen matando y más que en el gobierno del presidente Duque. Entonces, yo sí creo, con todo respeto y para quienes nos escuchan, para poder construir consensos, uno tiene que partir de hechos y no de narrativas. Porque cuando uno parte de narrativas, cada quien puede tener una narrativa. Y las narrativas pueden estar distantes de los hechos. Y en consecuencia es imposible encontrar puntos de convergencia común, porque a la final son dos mundos paralelos, planos superpuestos, que no le permiten al ciudadano identificar dónde está la realidad de su vida. En consecuencia, hoy hay un gobierno de izquierda. Repito, yo soy parte de una delegación del gobierno. He estado allí. Si me permiten, yo les cuento un cuento muy singular cuando llegué por primera vez a Caracas. ¿Me da 3 minutos más? Vale. Yo llegué a Caracas y la primera fotografía era una fotografía en donde teníamos que estar todas las delegaciones. Y en la delegación del ELN había una señora que había puesto una bomba recientemente en un centro comercial y había asesinado a varias personas. Yo le dije al jefe de la delegación de Colombia, Oti Patiño, me parece que esa foto no manda un buen mensaje si queremos avanzar en estas conversaciones. Porque le está diciendo a una ciudadanía afectada por un acto terrorista, aquí tenemos una terrorista, ¿no? Oti le pareció que tenía toda la razón, se lo comunicó a Beltrán y la respuesta del Beltrán fue: yo no he objetado que haya un paramilitar en el grupo del gobierno. Entonces le contesté con esto, que para España es bien significativo, porque yo le dije, mire, bueno, ahí terminamos en una comida esa noche y tal, porque yo le dije, aquí no hay una de dos alternativas. O aclaramos eso, o me toca irme de la delegación. Nos sentamos a hablar 4 de ellos y 4 nuestros. Aquí estaba Danilo, Oti, Iván Cepeda y yo. Y para ser mucho más breve le dije, mire, aquí voy a repetir una frase suya, tenemos que tener un proyecto de país, un proyecto político que nos permita tener una gran convergencia. Bien, y le hice referencia a un ensayo que muy seguramente quienes nos están viendo lo han leído, magnífico, del año 24, hace 100 años, justamente de Ortega y Gasset, España invertebrada. España se dolía todavía, ya en pleno siglo XX, de haber perdido las colonias de ultramar, Cuba y Filipinas. Y entonces España se estaba desgarrando. Es decir, empezaron todos los temas identitarios en España, los vascos, incluso los de Valencia, los andaluces, mi madre es andaluza, ¿no? Todos tenían una visión de país totalmente diferente. Y Ortega en ese ensayo le dijo, mire, el matrimonio de los reyes católicos generó en ese entonces, donde no existía España, la idea comprometedora, sugerente, sugestiva de un país que construyó un idioma, que descubrió un continente y que fue un imperio. Si uno no manda mensajes claros a una ciudadanía, es imposible construir ciudadanía y construir consensos. Ese ensayo, que me lo he leído varias veces y que lo recomiendo además, bueno, yo recomiendo a todo Ortega, porque yo pues prácticamente he sido un seguidor de sus ideas. Que además, a propósito, Vargas Llosa
en el libro lo señala como uno de los pocos liberales que había justamente en esa época tan dura de la España que terminó en una guerra civil. En consecuencia, yo sí creo que aquí hay que tener ideas que nos convergentes, es decir, centrípetas, que fue lo que hizo los reyes católicos, y no estas ideas disolventes en donde en vez de acatar reglas, en vez de defender la libertad tuya, pero también las de demás, en el fondo están convirtiendo las sociedades democráticas en un escenario de batalla permanente. Santiago. Respecto a la pregunta sobre la estigmatización. Sí. Claro, es que para hablar de datos como lo propone José Félix, el hecho cierto es que hay una gran parte de la población colombiana, no menor, que siente que ha sido estigmatizada y que siente que ha sido perseguida y que siente que ha sido violentada por el Estado y por estructuras dentro de los esquemas de ejercicio del poder, principalmente de sectores económicos. Eso es una realidad. Tengan razón, no la tengan, pero hay un sector que se siente así. Es un sector que se ha intentado manifestar, que ha intentado participar políticamente, que ha intentado proponer cosas, pero eso es un hecho que está ahí. Habrá que ver demoscópicamente, estadísticamente, si se calcula a través del electoral, en fin, pero es un sector importante. Y un sector importante que también, precisamente, cuando se siente muy presionado, opta por salirse y romper con los pactos ahí sí, esenciales, y toman a veces unos caminos de enfrentarse incluso al Estado. Eso es parte de lo que tenemos que reconocer como sociedad para avanzar. ¿Qué hacer con esa insatisfacción de ese grupo que siente esa estigmatización? Y hablando de datos, que yo sí soy más de pensar en las narrativas, José Félix, porque permite que podamos pensarnos colectivamente y no mirar con el retrovisor. Pero hay una gran parte de la población colombiana que con verdad jurídica, pues que fue asesinada por sectores del paramilitarismo, de la extrema derecha y del Estado, y que daba miedo a participar políticamente, daba miedo a expresarse, daba miedo, y seguramente también para sectores de la derecha en algunos territorios del país, de igual forma daba miedo invertir, daba miedo tener propiedades, daba miedo expresarse políticamente porque era una violencia de lado y lado. Entonces, la estigmatización se superará cuando precisamente avancemos en la posibilidad de reconocer que hay un cansancio generalizado ya sobre la guerra perpetua. Yo también creo que es un problema pensar en que las categorías del ilustradas de la paz perpetua y del idealismo alemán nos permiten solucionarlo. Yo creo que hay que ser muy pragmáticos. No nos podemos quedar estancados como pueblo toda la vida ni siquiera en la premodernidad del conflicto permanente. Démosle una posibilidad a que tengamos un momento donde yo no me sienta amenazado y nadie se sienta amenazado, y que independientemente de que pensemos distinto en el modelo económico, en el modo de producción, en las formas de representación, que eso no signifique una amenaza a la garantía de la vida y de la propiedad. Yo creo que cuando nos demos esa posibilidad todos, ahí podremos avanzar y por lo menos reconocernos y ser felices. Estamos empezando la conversación, pero ya se nos acaba el tiempo, porque efectivamente esto no es de resolver en unos pocos minutos, ¿no? Hay muchísimos temas que no han sido más que tocados muy por encima, pero tenemos que acabar en unos minutos. Yo le voy a dar la palabra a César Mauricio. Las preguntas que han ido llegando están muy relacionadas con el tema de la creciente inseguridad y violencia, por ejemplo, de bandas delincuenciales en Ecuador, también con el tema de la seguridad, cómo pueden los gobiernos gestionar sus fronteras sin que den discursos de odio hacia la población migrante. ¿Es posible un consenso en estos casos de polarización extrema? En fin, temas también de una gran actualidad. César, si te parece, tienes tú la palabra.
Sí, en pocos segundos señalaría un elemento o principio que tal vez ha sido expresado, pero vale la pena hablar de la educación. Educación, que además tiene una relación fuerte con lo que es el sentido social, cívico, participativo del ciudadano en todos los espacios. Tema educativo. Y la educación y sus fuentes, si es la familia, si es el barrio, si es la escuela, si es la universidad, si son las redes sociales. El modelo educativo y la educación como fuente cierta para tener una ciudadanía más participativa, más pacífica, pedagógica en sus maneras de comunicarse y de transferirse. Y en la parte política, lo que antes señalaba, de reducir los índices de abstención. Porque el éxito de la política es la participación. Buena parte del éxito de la política es que el ciudadano libremente, porque le da la gana, vote por este candidato, se identifica con su ideario, que tenga libertad para ejercer el voto y que tenga la motivación suficiente para ir a las urnas y derrotar los altos índices de abstención. Y en este sentido quería agradecer y ya redondear, y una última pregunta que yo creo que de alguna manera recoge las ideas que ha leído José María Beneito, y es ¿cuál sería una ruta de convivencia? Una ruta de convivencia incluso por encima de las negociaciones que en algunos países, como el caso de Colombia, se están haciendo con la guerrilla, con grupos de delincuentes, con grupos al margen de la ley. ¿De qué manera podemos avanzar en una ruta que no esté tan dependiente de esas coyunturas que son importantes y graves, pero que no todo dependa de esas coyunturas? ¿Cómo lograr esa ruta de convivencia buscando el horizonte de la reconciliación? Pregunto al doctor Santiago Mejía y después al doctor José Félix. Yo creo que la ruta requiere un poquito, va a sonar cursi, José Félix, pero requiere un poco de apertura también al otro. Insisto, los chicos y chicas que están creciendo ahora no van a tener las sensaciones que tuvieron las generaciones anteriores. Y hay que proponerles algo. Esa propuesta es la fundamental, que lo que sea que pase en adelante tenga como principio que no se utilizará la violencia política, ni se utilizará que no se le quitará la vida a nadie por hacer y pensar a menos de que vaya en contravía, por supuesto, del orden jurídico en lo penal. Eso es el punto de partida. Si avanzamos hacia allá y reconocemos que hay unos sectores poblacionales de cualquier lado que tendrán igual derecho a expresarse, que insisto, yo creo que lo que demostró la elección del presidente Petro es que eso es posible, tendremos un horizonte diferente y que permita también una cosa elemental, es mejorar las condiciones económicas del país. No podemos vivir en una guerra perpetua que nos lastra a una erogación del 30% en defensa, eternamente, por 40 años, más. Entonces, así nos plantamos una ruta. Para terminar un poco ese relato que hice a propósito de la conversación con Beltrán, primer encuentro, ¿no? Él inmediatamente me dijo después, que es para contestar la pregunta, le digo, es que hay que reconocer nuestros errores. Y yo, no, ustedes tienen que reconocer los de ustedes y nosotros los nuestros como establecimiento, que los hay muchos. Entonces empezamos una discusión interesantísima. Él empezó por el gota a gota, yo seguí con el tema educativo, etcétera, etcétera. Y después de 2 o 3 horas de una conversación formal, tranquila, donde habían argumentos de lado y lado, yo le dije, mire,
como le conté lo que fue ese magnífico ensayo, voy a hacerle una propuesta. Voy a escribir un pequeño ensayo sobre lo que podría ser un acuerdo nacional. Entonces me dijo, magnífico. Me senté a escribirlo, que además se lo voy a dar a usted y se lo voy a dar al profesor Mejía porque lo tengo aquí. Y lo escribí antes de irnos de Caracas. Se lo entregué impreso a él y a otro de los jefes guerrilleros, a Aureliano. Y al término del tema nos fuimos. Hubo después un lío con un trino del presidente Petro. Nos tocó ir a hacer una cosa muy rápida en Caracas a comienzos del año. Y le pregunté, ¿logró leérselo? Yo no, con tanto no pude. Después nos fuimos a México. Le volví a preguntar, ¿logró leérselo? Me dijo, no, pero no sé qué cosa y tal. Y luego en Cuba. Y entonces en Cuba le dije, venga, cuando había que buscar un gran acuerdo nacional, porque el punto es cómo se busca un acuerdo nacional. Además, muy empeñado el actual ministro del Interior con unos temas que son sustantivos, ¿no? Yo siento que todavía no se lo ha leído. Entonces, claro, tú más que reconocerse, lo importante es mirar dónde están las verdades ajenas para llegar a un escenario realmente propositivo. En consecuencia, yo creo que eso que tú estás planteando merece dos elementos básicos. Primero, tenemos que reconocernos como nación, como país, y reconocer, repito, la Constitución que nos... Y segundo, intentar construir nuevos consensos sobre nuevas realidades, pero a través de un diálogo sincero, claro, directo, práctico, que nos llegue no a narrativas inciertas, sino a puntos concretos. En Colombia, por ejemplo, el tema financiero, bien, vamos a ver qué hay que hacer. El tema del reparto de la tierra, bien, pero hagámoslo. El tema educativo, no le entreguemos, por ejemplo, a FECODE el monopolio de educación pública, porque aquí los pobres también tienen derecho a tener educación de calidad. No sé, se pueden encontrar consensos y ahí yo creo que el país encontrará una ruta para hacer las reformas adecuadas. Magnífico, pues yo creo que esto verdaderamente es el inicio de otros muchos seminarios que espero que podamos, bajo la dirección de don César Mauricio Velázquez, continuar realizando. Tuvimos ya algunos enormemente interesantes en este ciclo. Tuvimos al presidente Uribe, tuvimos a Ingrid Betancourt. Yo quiero agradecerle en particular a nuestros dos invitados de hoy y que haya estado Santiago Mejía representando al Gobierno pues de una manera particular, porque nos permite tener ese diálogo lo más abierto posible. Han salido muchos temas, seguiremos conversando. No es mi verdad ni tu verdad, sino es verdaderamente la verdad de los demás, ¿no? La que al final importa. Gracias por haber estado hoy aquí y espero que también haya resultado interesante para todos los que nos han escuchado. Muchas gracias por la invitación.